Yo aterricé esa palabra y la tomé para mí. Yo dije, no, yo sé que estoy pasando por otra transición y Dios me quiere llevar a otro tiempo. Es similar como cuando la serpiente llegó al oído de Eva y le dio esa publicidad engañosa. Tú empiezas a ser el producto terminado de una narrativa equivocada que no proviene de Dios. Este es un espacio para los que se rompieron, para los que un día vieron su fe caer. Porque cuando todo se derrumba, hay una roca que permanece. Bienvenidos a Sobre la Roca, vidas que se levantan Donde todo permanece. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Sobre la Roca, el lugar donde todo permanece. Y mira, ya está con un cafecito, un tinto como decimos en Colombia, cafecito, para que nos entiendan aquí nuestros amigos. Gracias, mi amor, por ese café. Nada, yo hace rato quería grabar así, ya un podcast con un cafecito. Con buena compañía. Porque a veces en las mañanas junto con mi esposa nos tomamos un cafecito y tenemos unas buenas charlas. Y hoy queremos tener una buena charla con ustedes también, entonces... Así que sírvase ahí su café, aquí nos estamos. acompaña y nos tomamos todos el cafecito en medio de la salud. Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy emocionados de verdad de lanzar otro más, amor, en este año. Yo siempre digo que de verdad para nosotros es un honor. Nos sentimos honrados de que las personas, así sean las que sean, que podamos llegar a sus casas, a sus carros, en el lugar donde nos estén viendo. De verdad, gracias. Crear un podcast y hacer un podcast no es nada fácil, pero ¿saben? Lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucha dedicación. No perseguimos nunca likes, no queremos ni pretendemos tener la meta de estar buscando seguidores. Como digo, si llegan, genial, pero si no, estamos aquí es porque queremos obedecer a nuestro Padre, pero sobre todo, que la palabra de Dios siempre sea una semilla a las personas que lleguen. Y eso es mejor que una placa de YouTube. Eso es mejor que cualquier cosa que pueda ofrecer el mundo. El hecho de estar obedeciendo a papá, eso es muy gratificante. Entonces, gracias. Y yo siempre también abro la invitación. Si quieren compartir este podcast a algunas personas, porque aquí hablamos es de palabra, de Biblia, de experiencias, y qué lindo que entre todos nos podamos nutrir, compartir. Entonces, aquí estamos. acompañar. Aquí vamos todos caminando juntos. Y bueno, ya estuvo buena la introducción. Estuvo buena, me gustó. Para que vea que ya voy mejorando. Pero yo quiero que hoy, quiero compartirles algo, pero primero quiero preguntarte cómo estuvo tu semana. Yo ya sé cómo estuvo tu semana, pero para que ellos sepan cómo estuvo tu semana. Bueno, no, esta semana fue de muchos cambios. Estamos pasando por transiciones. Estamos a la expectativa también de cosas nuevas y bonitas que se vienen, pero también con altas, con bajas. A veces lloramos, a veces reímos y como dijo Salomón, tiempo para todo. Para reír, para llorar, para gozar. Pero esta semana fue... Bueno, es que la verdad a mí no me gusta el frío. Sí, el invierno es un poco duro. Sí. Y supuestamente ya estamos llegando aquí a primavera, pero sí, no se quiere ir estamos la nieve. en esa transición de primavera pero no, amor, la verdad fue muy hermoso. Esta semana pues también ¿cómo se dice? La conferencia de padres. La entrega de notas, sí. De hecho, para los que no conocen, es entrega de notas. En nuestro país se dice entrega de notas. Entrega de notas. Aquí le dicen conferencia de padres. Sí, la primera vez que yo escuché... decía conferencia, ay, no van a hacer conferencias. Sí. Pero era entrega de notas. y yo sí quería contarles algo de eso porque me dio orgullo ir a esta conferencia de padres y recibir las notas de mis hijos. Bueno, primero pues no tanto por las calificaciones, sino porque cuando llegamos a este país, pues obviamente la primera vez que fuimos a recibir las notas, las maestras nos hablaban en inglés y no sabíamos ni entendíamos mucho.
Entonces era un poco chocante, frustrante, porque nos sentíamos muy limitados. Sí. Pero ha sido bonito el evaluar y el darnos cuenta que algo ya hemos avanzado y algo hemos aprendido. Y en esta entrega de notas que pudimos entender a los maestros. Ahí nos sentaron con 4 maestros y cada uno nos decía, ok, esto le pasó a su hijo, esto le pasó a mi clase va así. Y fue genial porque tuvimos una conversación, pudimos preguntar, nos dijeron y fue chévere el poder decir, bueno, ya sé algo de inglés, no voy a decir que somos bilingües ya como quisiéramos. Yo sí estoy como en el primer día. No, no es cierto. Pero ya vamos avanzando y entendiendo un poco más, entonces solamente lo digo por compartir, porque es bonito compartir las cosas buenas también. Mm, A veces como que nos cuesta, ¿cierto? Porque mm, decimos, ay, no, pues, ¿qué van a pensar de pronto? No, creo que eso también alimenta a veces la fe de otros, anima a que todos digan, ah, bueno, si ella pudo, pues yo también. Y si yo he podido hasta aquí y ustedes que están ahí escuchando, viéndonos, dice, bueno, y si ella hizo eso, pues yo también, yo puedo saber un poco más. Y quizá eso sea un motivo de ánimo para seguir. Y sí. de hecho, hablando de eso, del ánimo, del contar nuestras experiencias, sí quisiera aprovechar para que tú también contaras un poco de la experiencia con los trabajos aquí. Cuenta, es bonito contar y compartir esas cosas también. No, sí, pues para nadie es un secreto que a mí no me gusta el invierno. Yo realmente envidio a las personas que aman este frío, disfrutan el frío, pero yo no puedo, no he podido. Mm, una de las cosas es que no sé ni por dónde empezar con esto, me cogiste frío, pero es que De lo nos- más reciente para acá. lo que pasa es que nosotros estábamos en Colombia, no, estábamos viviendo en Colombia, teníamos una agencia de multimedia, una agencia de publicidad, y cuando llegamos acá en este país, uno de los objetivos míos era volver también a montar una igual. Todo lo que relacionado al marketing, todo lo relacionado a la fotografía, al video, porque me gusta mucho. Mm. Entonces, ¿te acuerdas que yo te decía, necesito unos 3 añitos como para mirar y aprender cómo es este mercado, ¿Cómo es aquí? cómo funciona aquí? Ujú. Y a mí nunca me ha gustado emplearme, a mí me gusta siempre emprender. Entonces, en ese orden de ideas, pues duramos mucho, todos, sí, ya vamos para 5 años. Ujú. Y durante todo este tiempo, pues, como sea, nos ha tocado emplearnos en diferentes lugares, en muchos diferentes lugares. Pero hoy por hoy sí ha sido lindo porque Ujú. en este último trabajo prácticamente fue en Uber. Y Uber realmente fue un espacio muy hermoso, confrontante, muchos pensamientos que Mm. empezaron a revolotear en mi vida. Em, y me refiero como a, ¿cómo se dice cuando tienes dudas? Cuestionar. Incertidumbres, empecé a cuestionar esa incertidumbre, bueno, ¿será que esto sí va a mejorar? Entonces, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es la publicidad, porque la publicidad no es la publicidad como marketing, sino la publicidad como el estudio de antropología. Entonces, ¿y qué es el estudio de la antropología? La antropología es todo lo que estudia el ser humano. Ujú. Entonces, no es un tema de que el marketing pone un anuncio, pone ¿cómo se dice? Pone un Una- comercial y ya. No, la publicidad va más allá. La publicidad estudia al ser humano, qué necesita, cuáles son Mm. sus miedos. Mm, Hoy por hoy juegan mucho con la manipulación de la aceptación. Si tú no tienes este producto, no estás dentro, no estás... eh, esa es como una publicidad muy peligrosa, por decirlo, Ujú. pero es lo que hacen. O sea, a nadie le gusta ver un video estar viendo un video en YouTube y la gente que quiere, pues de una vez darle skip, darle saltar. Sí, Entonces el omitir. publicista como,
Pero a pesar de que a la gente no le gustan los comerciales, las grandes marcas venden muchísimos, muchísimos millones de dólares. Entonces, pero si no le gustan los comerciales, ¿por qué se sigue vendiendo? Entonces, he ahí el arte del publicista, de Mm, cómo realmente me meto a la mente de las personas para que compren mi producto. Y que al final el publicista no está vendiendo un producto. mm, Lo que está vendiendo el publicista es una idea, un concepto, ¿sí? Entonces, les cuento todo esto porque trabajando en Uber, yo comencé muy bien, pero llegó un momento donde ya no me estaban saliendo solicitudes. Estaba trabajando en Uber y al principio todo iba bien, mm. pero después ya no. Y fue muy frustrante para mí. Me empecé a sentir lo que les estaba diciendo ahorita, me empecé a sentir como em, triste más que el triste, ese es el sentimiento de incertidumbre, de Que no te duda. está funcionando lo que estás Claro, yo veía haciendo. otros carros que trabajaban en Uber, porque ahí uno los puede identificar con la plaquita de Uber, y yo veía que todos tenían pasajero, pero yo no. Entonces empecé yo a decirle, Señor, pero ¿cómo así? Si yo soy tu hijo, Mm, yo soy bendecido por ti, o sea, ¿cómo es posible que esa gente que no tiene a Dios, yo sí? Y son pensamientos que al final son pensamientos inmaduros, pero uno como ser humano, como tan vulnerable, permite esa clase de pensamientos. mm. Pero me acordé cuando, esto está en Primera de Reyes, cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, Te estaba se escondiendo. estaba escondiendo en el arroyo de Querid, no me acuerdo cómo se llamaba el arroyo, pero él se estaba escondiendo. Y cuando de repente ese arroyo él podía beber agua y Jehová le dijo que hasta los cuervos les iba a dar, les dotaban de carne. O sea, él Mm, estaba comiendo allí, pero de repente ya no estaban ni los cuervos ni el arroyo. Entonces Elías entendió que esa temporada ya había acabado. Ahí ujú. apareció Jehová y le dice, levántate, ve y unge a Eliseo. Y bueno, no me acuerdo muy bien qué sigue la historia ahí, pero es un tema. Que ya era el tiempo Entonces para... para mí era, claro, yo dije, ¿será que es esto, Dios? Mm, Y mira, yo no sé, pero de la nada también se me cancela la cuenta. Bueno, yo dije, "Ah", y no era yo. mm, Como este tema de publicidad, montamos ya la agencia aquí. Entonces, gracias a Dios, hicimos la arrancamos. una agencia acá, la arrancamos, se llama Étnica. No estoy solo yo, estamos con una amiga hermana que amamos mucho en Colombia, Mónica. Mónica, un saludo, estamos triunfando. Pero dijimos, bueno, tenemos que ser nuestro conejito de Indias. Vamos a empezar a hacer lo que sabemos hacer mejor. Ah, eso no. Pero lo hicimos, empezamos a explorar. Mónica es una mujer muy demasiado genia, es un genio esa mujer. Hicimos toda la campaña y de verdad que pues nos miramos y dijimos, ¿qué está pasando? Funcionó. Esto está funcionando y nos fue muy bien, muy bien. Sí. Entonces, de ese tema de que estaba en el carro con muchas inquietudes, con muchas dudas, con toda esa incertidumbre, yo aterricé esa palabra y la tomé para mí. Yo dije, no, yo sé que estoy pasando por otra transición y Dios me quiere llevar a otro tiempo. Y bueno, no me gusta mucho hablar de esto porque no quiero sonar como tener esa presunción de mira que es como estamos triunfando. No, no, no. Todo lo contrario, pues cuando nosotros de hecho nos gozamos mucho más porque nos estaba yendo bien, era más porque, wow, dijimos, si esto Ya nos está sabemos cómo funcionando a impulsar nosotros, a uy, otros. va a ayudarle a muchos, entonces a los que son de abogados, a los abogados, a los realtors, a los que tienen alguna especie de servicio, restaurante, cualquier emprendimiento. Digamos, hay mucha gente que tiene una idea pero no sabe realmente cómo emprenderla, no ha tomado esa decisión por Mm, temores. Bueno, esta agencia étnica, pues ahí va la cuñita de todas formas, pero sin duda alguna dijimos, wow, nos gozamos porque sabemos que le está funcionando también a otras personas. Entonces mm, fue bonito ver y ya desprenderme de Uber, ya no estoy trabajando en Uber, pero fue bonito eso. esa Entonces, transición sí. y eso que viviste me parece
genial para que todos lo podamos también analizar cada uno en su caso, ¿no? No que lo que le pasó a mi esposo sea ya una ley, una norma, entonces todos los que hacemos Uber, no, pues ya va a llegar el momento. No, cada uno tiene Su visión de su vida, experiencia, su proyecto, cada claro. uno es una vida diferente y Dios Mm. con cada uno tiene un plan No, y hay diferente, así gente que yo que admiro mucho porque trabajan en Uber y son felices, de verdad. Yo lo tomé más mm, como como decimos nosotros en Colombia, como un paraguas, sí, como que algo, o un era un tiempo. tiempo que Solamente que estábamos. ya después me acomodé y no quería salir porque le da a uno miedo. Aquí necesita uno te pagar sus cosas, las responsabilidades, todo. Entonces, Te pero sí, presionas. Y eso me hace pensar o me gustó como tú pudiste aún pensarlo y analizarlo de una manera que dijiste, bueno, le pasó esto a Elías, entonces es el tiempo de los cuervos, entonces bla, bla, bla. Entonces es como que Dios mismo te estaba hablando y te ujú, estaba poniendo esos pensamientos en ti, en tu ujú, mente. ujú. Y justamente pues de eso es lo que queremos enfocar hoy nuestro tema de el tener la mente de Cristo. Pero ¿cómo yo tengo la mente de Cristo? ¿De qué se trata tener la mente de Cristo? Porque eso suena como que Sí. muy ambiguo, la mente, aparte que es algo que no es algo material que yo pueda simplemente poner aquí y ahora pasarlo acá, sino que es algo que está ahí, que no sé cómo a veces ni entiendo ni funciona, Mm. pero es la mente, tener la mente de Cristo, que mis pensamientos sean los de Cristo. O ¿cómo crees, cómo hiciste tú para, qué entiendes tú por tener esa Sí, mente no, de de hecho, Cristo? estoy totalmente también de acuerdo. Cuando uno sale de un domingo que dicen, uno escucha mucho, no, tener la mente de Cristo, pero bueno, de verdad, ¿qué significa tener la mente de Cristo? ¿Cómo se come eso en la práctica, en el día a día? Mm, Pero tener la mente de Cristo prácticamente es llenarnos a nosotros mismos de la palabra de Dios. Y en este podcast y en el anterior lo que estamos invitando mucho es a que las personas tengan un poco más de hambre de la palabra de Dios, porque es que ahí está la fuente de todo y de todo. Y si estás escuchando este podcast, mira, la mente de Cristo, cuando hablando de esto de publicista, el publicista al final lo que está vendiendo no es un producto, no es un servicio, sino es una idea. Planta la idea porque la gente necesita una aceptación. Bajo esa aceptación la gente necesita y quiere ser amado. A través de eso, pues el publicista planta algo. mm. A Pero, veces hasta te venden falsas verdades, ¿no? Yo creo que es similar como cuando la serpiente llegó al oído de Eva mm, y le dio esa publicidad engañosa. A veces sí, nos venden publicidad engañosa. Mire, con este aparatico usted puede cortar de esta manera los vegetales y uno, ay, feliz y lo compra y eso no le queda para nada. Y es una publicidad engañosa y quizá eso fue lo que Satanás entró a trabajar en la mente de Eva, yo creo. claro. am, cuando yo digo que es tener la mente de Cristo, y hablaba de pronto hasta con mi hijo, y él me decía, bueno, y pero de verdad, ¿cómo que es tener la mente de Cristo? Y es muy sencillo porque tener la mente de Cristo es empezar a llenarnos de su palabra. O sea, la Mm, palabra realmente más que un libro es los deseos, los atributos y el fruto del corazón de un padre. mm, Y cuando tú tienes eso dentro de ti, cualquier publicidad engañosa o lo que sea quiere venir acá a nuestra mente, como yo en el Uber estaba con esa incertidumbre, yo me agarré esa palabra y dije, ujú, estoy pasando por una transición. Entonces la palabra también te hace sensible a esa voz de Dios, te hace sensible a entender los tiempos, la palabra. De hecho, si tú no tienes la palabra, ¿de dónde te vas a coger? ¿De dónde te vas a agarrar? mm, Entonces llega el enemigo, pone una idea en tu mente y si tú no tienes la palabra, es muy difícil de tú combatirla. Mira, ujú. en Efesios habla de la armadura en Efesios De se habla de la Dios. armadura de Dios. ¿La armadura de Dios? Ah, sí, de la armadura de Dios. Entonces dice, y toda la armadura prácticamente es que el yelmo, que toda la armadura Mm, está en defensa. mm, Pero la única parte de la armadura que es un arma, que es ataque, es la espada, es la palabra. mm, Tener la mente de Cristo es también estar expuesto
a que seamos llevados a ser tentados como Jesús. Y Jesús lo que hizo fue es responder con la palabra. Satanás le dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, mira. Entonces hay una pelea, nuestra mente es como un campo de batalla y hay una pelea. En esa pelea está el diablo y está Dios. Así como cuando los muñequitos, Las dos los vocecitas. animados, los cartoons, cuando veíamos cuando chiquitos que el diablo era acá y el ángel acá, es exactamente igual. Hay una gran diferencia. Es que el enemigo pone esa palabra, el enemigo pone la palabra en tu mente, ¿cierto? Pero el enemigo no hace que crezca esa palabra. Mm, Cuando Dios pone en tu vida esa palabra, en tu mente y tú empiezas a alimentarte de la palabra, Dios lo que hace es crecer esa semilla, esa palabra, mm. esas ideas que tú empieces a tener de lo que es la palabra, el mismo Dios también se encarga que eso dé fruto, cosa que el enemigo no hace. El enemigo solamente pone la idea o Pone pone el un dardito ahí. pensamiento, pone un Ujú. dardo, pero tanto como Dios como el enemigo quieren cautivar nuestra mente, pero el enemigo no puede hacer crecer eso. El único que puede hacer crecer esa mala semilla somos nosotros. Ujú. Somos nosotros. Entonces, si permitimos ese pensamiento, que todos los días esté ahí, pues se vuelve una creencia, se Ujú. vuelve algo muy fuerte y es Qué algo muy genial. peligroso. Y me gusta que digas eso porque, digamos, yo soy una de las que se hace unas películas en su mente, mejor dicho, si pasa alguien y medio me miro así, yo digo, ah, claro, me miro así porque es que como yo le caigo gorda, porque no, es que yo sí vi la vez pasada que se estaba tomando un café y sí habló con la otra y bla. Yo ya me hago toda la Uy, película no, ¿en serio, negra? Uy, no, de que muera eso. de que le caí mal a esa persona y que no me saludó fue porque le caigo súper gorda porque me vio el otro día aquí o allá, bla, bla, bla. Y yo misma me creo eso. Mm, Yo voy alimentando yo misma esa idea. Entonces, quizá ese sentimiento que puso alguna vez el enemigo de que, si es que, no sé, de hacerme sentir insegura. Entonces, inseguridad dentro ujú, en mi mente. ujú. Y lo que me hace agrandar mi idea de inseguridad es que pasen y no me saludan, porque claro, y se fueron todas a hablar por allá y a mí no me invitaron. Y todo eso hace que yo sí le dé, como tú dices, yo sí le doy el fruto para que ese sentimiento crezca. Y Mm. entonces mi mente es la que empieza a abonar eso y alimentar ese sentimiento Tú, hasta que tú, ya... tú haces crecer esas ideas. Tú le das abono para que esas Ujú. ideas crezcan. Y sí, mira, por ejemplo, aquí tenía yo este versículo, Proverbios 23:7. Dice que, pues como piensa dentro de sí, así es él. En otra versión Mm, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vuelvo y lo mm. repito, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eres lo que piensas. Entonces, claro, la importancia de que nuestros pensamientos nos empiecen a gobernar, necesitamos asegurarnos de que lo que pensemos proviene de Dios. Porque si Mm, el enemigo te puso una idea, como el publicista, si el enemigo mm. te puso una idea y tú empiezas a darle ese abono que tú acabas de decir, Sí. pues muy difícil, porque pues no es que te da difícil, es que es muy grave. Porque aquí dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces uno termina siendo una persona totalmente desdibujada a la imagen de Dios, porque usted está recibiendo ideas de otras cosas. Mm, Mire, el publicista es un trabajo increíble. Hasta hoy por hoy, hasta en nuestro país que se está moviendo en estos momentos un tema político, todo hay un publicista detrás, o sea, hay un asesor. claro. ¿Cómo vendo una ideología? La gente ya no compra razón, la gente compra una verdad. Me acuerdo Mm, una vez un profesor en teología me decía, mire, la gente, la verdad nunca va a estar en la razón, va a estar en el corazón. Y el publicista sabe eso, porque la gente ya es más apasionada, más emocionada, ¿cierto? mm, Tanto así que defiende eso y a veces hasta hay un sesgo, ¿sí? El trabajo del publicista es dejar esa semilla, mm. ese pensamiento. Así tal cual opera el enemigo. El trabajo del enemigo es dejar ese pensamiento ahí. Como decías tú, ahorita con la serpiente. Ujú. O sea, Eva
Eva ya tenía una instrucción del padre. Eva ya sabía que de ese árbol no podían tomar. O sea, mira que ella ya Ujú, era consciente de que ahí no se podía tocar. mm, Sin embargo, la publicidad engañosa que tú dices, mm, dice, ¿acaso Dios te dijo eso? Y eso es lo que hace el enemigo. mm, Y cuando tú caes, por eso la importancia de quién estás escuchando o las noticias. mm, En las noticias solamente venden malas noticias. Y no es mm, que hayan malas noticias, hay buenas noticias, solamente que las malas se venden más, ¿ves? claro. Pero la importancia de a quién estoy escuchando, porque cuando Eva cayó, Dios le dijo, ellos le dijeron, no salimos porque estamos desnudos. Y Dios dice, ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Mm, Lo que quiere decir esta parte es, ¿a quién está hoy? Dios está diciéndoles, ¿a quién estás tú escuchando? mm. ¿Estás escuchando los medios de comunicación? ¿Estás escuchando guerras? ¿Estás escuchando lo que sea? Sí, ¿A esas quién, voces que se a quién estás pusieron ahí. escuchando? Porque el enemigo está sembrando en tu mente muchos pensamientos que son malos y tú los estás acariciando, los estás Mm, diciendo si esto es verdad y y, dejando crecer. y dejando crecer. Y si dejas crecer, como dice el proverbio, como piensas dentro de sí, así es Él. O Sí. sea que tú empiezas a ser el producto terminado de una narrativa equivocada que no proviene de Dios. Y Mm, eso es muy grave. sí. A mí me parece un poco difícil este tema de la mente, ¿no? Porque es que Mm, siempre en nuestra mente llegan muchos pensamientos, muchas ideas y decimos, ah, no, pero es que esto de pronto es de Dios, o esto es del diablo, o esto es mío, o esto es... Pero es el aprender a que aprendemos a ser conscientes de nuestros pensamientos, que aprendamos a ser conscientes de lo que estamos mm, eh, actuando, de cómo nos estamos hablando a nosotros mismos y poder hacer como esa interrupción de que, ay, yo estoy mm. pensando que bla, 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 y hice la película como les contaba ahorita, pero no, haga el freno, interrumpa ese pensamiento, diga, no, espere. Y creo que eso nos ayuda a empezar a tener, bueno, cuando le dicen a uno, no, tranquilo, cuando usted esté en caos, en problemas, piense en Dios. Piense en Dios. Ok, pero ¿cómo hago eso? Bueno, pues es qué piensas cuando piensas en Dios. O de qué manera tú traes todo eso para que tus pensamientos estén como más a la medida, a la forma de Dios, a la mente de Cristo y no dejándote llevar por el pensamiento y agrandándolo. Entonces, como tú decías, la palabra, leamos la Biblia, Sí, tengamos esos tiempos de intimidad con Dios y así es voy importante. llenando también mi mente como la mente de Cristo, voy aprendiendo a saber qué piensa Dios de mí, qué Ujú, quiere Dios para mí. Y dice que los planes de él son de bien y no de mal. Ah, bueno, entonces, ¿yo por qué voy a pensar que si no me salieron más carreras, más personas ahí con lo del Uber, es porque Dios no me quería bendecir? No, esos pensamientos no tienen nada que ver ujú. con la mente de Cristo. Entonces es que interrumpamos el pensamiento cuando venga, que seamos conscientes de nuestro pensamiento y lo Entonces la primera paremos. es esa. Entonces la primera es llenarnos de la La palabra Biblia, ajá. y segunda es ser conscientes de a quién estamos escuchando, a Ujú, quién estamos escuchando más. ujú, Entonces esa es, eso que hablaste de lo y la interrupción, es también cuando se cita, yo te tenía en 2 Corintios 10:5, ujú, cuando dice que todos nuestros pensamientos son llevados cautivos a la ujú. obediencia de Cristo. Y vuelvo y también hablábamos, bueno, ¿y qué significa eso? De todos nuestros pensamientos los llevamos a la obediencia de Cristo. Y cuando Pablo citaba este versículo, él tenía esto realmente lo sacó de una imagen muy romana, porque cautivo eh, era cuando los romanos ganaban alguna batalla, sometían a los presos, o sea, los arrestaban y los llevaban y les quitaban toda su libertad, toda su autoridad. Entonces, cuando Pablo tomaba eso, prácticamente tomó esa misma imagen y dice, mira, nuestros pensamientos son iguales. Todos esos pensamientos, arréstelos, Ujú, llévelos, quíteles su poder, no tienen ya libertad,
Y hay un juez al que se tienen que someter y tienen que ser obedientes a ese juez en el que se tienen que someter. Entonces Pablo decía, usted arreste los pensamientos, todos esos pensamientos malos, arréstelos, quíteles el poder, Mm. pero sobre todo, llévelos al juez para que ellos obedezcan lo que diga el juez. Entonces todos sus pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. Y eso, ¿cómo se hace? Entonces uno dice, bueno, ok, está esa ilustración, pero ¿cómo lo hago? Cuando yo estaba, mira, es cierto, o sea, yo estaba manejando Uber y yo esta le pegaba al timón, yo le daba duro y yo me desesperaba, porque soy humano y yo me confrontaba y confrontaba a Dios, pero en esas peleas también dije, no, espera, estos pensamientos, ¿yo por qué estoy haciendo esto si antes yo vivo agradecido por esto, por aquello? Mm. Ya Dios me había sacado de muchas, ya me ha dado la victoria en otras. ¿Voy a morir en esta? Mm. Entonces yo empecé a pensar que lo peor que me puede pasar, morir. Yo no voy a morir. Si Dios dice en su palabra que 10.000, de 1.000 y 10.000 caerán alrededor mío, si Dios dice en su palabra que Él no corta su brazo para, para darnos la provisión, si Él dice en su palabra pensamientos de bien tengo para contigo, si Dios en su palabra dice, amado, yo deseo que crezcas, que prosperes, así como prospera tu alma. O sea, los pensamientos de Dios son buenos conmigo. Mm. Y yo hice eso, fue interrumpir lo que estaba haciendo. Y dije, no, aquí el enemigo no viene aquí a meterme ideas que no son. Exacto. Por eso es importante leer la palabra para que tú saques esa espada y puedas confrontarla. Mira, Mm. literalmente, en el mundo espiritual, cuando pasa eso se está librando muchas batallas. Y Mm. cuando tú sacas la palabra, es sacar esa espada y darle duro Mm. y acabar con esos malos pensamientos, arrestarlos, entonces ya les quitas toda la autoridad y los lleva a ese juez que es Cristo y se tienen que someter a la obediencia a Él. Y eso es, pero por eso vuelvo y lo repito, es importantísimo que tú tengas la palabra que te hace libre. Escuchaba algo que escribió aquí, dice, si la verdad nos hace libres, la ignorancia nos hace esclavos. Ujú. Y si la verdad nos va a hacer libres, de verdad, es la única forma en que tú tengas libertad, plenitud. Si no tienes la palabra, va a venir, es el hecho de no tener la palabra en nuestra vida nos va a hacer ignorantes y el estar ignorantes vamos a estar esclavos y solamente sujetos a lo que el diablo, las noticias, todo lo que Mm. nos diga y vamos a terminar ser producto de algo que nunca fue la fuente real. Sí, yo creo que esas batallas de la mente siempre las vamos a ganar es alimentándonos con la palabra. O sea, no hay otra forma mejor de meditar las cosas que nos están, que estamos consumiendo, de empezar a interiorizarlas en nuestra vida como una verdad. Mm, Entonces, si digo, ay, no, estoy estresado porque trabajé todo el día y trabajo muchas horas en el mes, bla, 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 y todo, y aún así no me mm, alcanza para lo que tengo que pagar. Bueno, pues sustituyamos el estoy estresado porque trabajo mucho por el estoy estresado porque tengo ese trabajo, pero por eso voy a alabar a Dios porque tengo un trabajo, tengo una provisión aquí y sí. sé que Él no me va a dejar. Él prometió que iba a estar conmigo. Y empezar Ujú. a cambiar un poquito nuestro shift, a ser conscientes de nuestros pensamientos, aprender a meditar en la palabra. Hasta nuestros cerebros cambian biológicamente en las personas que meditan. Ujú. Cambia, Mm, cambia. Físicamente pasa algo que cambia. seguro. Y eso nos hace tener un mejor bienestar, una mejor salud espiritual. Así es, amor, pues nada, prácticamente en este episodio, nuestra intención era más, en este episodio y en el anterior, es motivarlos a que podamos cambiar nuestras vidas por medio de la palabra. Cuando estamos en medio de la palabra, en la palabra, es estar en Cristo. Eso es adoptar su mentalidad. Empiezan a suceder cosas interesantes, empiezan a suceder cosas que tú ni siquiera te imaginabas,
porque a veces la autosuficiencia de nosotros creemos Mm, que si no hacemos, si nosotros no estamos, si yo no hago esto o aquello, entonces la vaina no va a prosperar. Pero mm. mira, Dios no te está diciendo eso. Dios sí te está diciendo sé diligente, pero también te está diciendo que Él es el que va a sostener tu vida, la de tu familia. Hay cosas que se te van a salir de tu dominio. Tú no tienes el control de todo. Tú no sabes qué va a pasar mañana, pero Dios sí. Yo les cuento que en ese tiempo de Uber, mm, también tuve a mi amigo, a mi amigo, a otro amigo, y a otro. Estábamos como tres. Y yo me di cuenta que yo no era el único que estaba pasando por esto, ¿sabes? Me di cuenta que hay muchos igual. Me motivé a hacer este podcast para que los que estén escuchando, no sé por cuál situación estés pasando, si estás pasando por alguna traición, alguna infidelidad, si estás pasando por alguna situación económica muy difícil, si estás pasando por depresión, por soledad, cualquiera o enfermedad, cualquiera que sea la situación. Era muy frustrante yo estar en ese timón y que no recibiera carreras, pero no porque iba a morir, era porque uno se angustia porque sí, por la responsabilidad, los compromisos. Pero yo hacía de cuenta que en esa silla del copiloto Jesús estaba ahí conmigo. Y cuando hablaba con los otros amigos me di cuenta de verdad que sí, yo no era el único. Y no es que trajo alivio, sencillamente todos estamos cruzando muchas luchas, pero lo que importa es tener la conciencia de que Jesús está ahí con nosotros. Mira, hay días malos, hay días buenos, y Dios nos enseña también a lidiar con los días malos. La religión nos enseñó alguna vez de que todo tiene, porque como somos hijos, pues nos tiene que ir bien, y no es así. Mm. Que lo que pasa es que todo nos va a servir para bien, que es una cosa muy diferente. Jesús nunca prometió que nos va a ir todo bien, que en todo vamos a estar, mejor dicho, todo va a ser exitoso. Prosperados y en victoria. Sí, pero Jesús sí prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Mm, Mi mayor anhelo, cuando estaba en ese proceso de Uber, me di cuenta y fui consciente y dije, ¿sabes qué, Dios? Gracias. Gracias porque tú estás acá. Fui consciente de que estaba terminando una temporada para comenzar otra. Hoy por hoy, como fui consciente de eso, pues me llené más bien de gratitud. Señor, gracias. Gracias por acabar este. Entonces, en ese momento yo decía, ¿por qué no me lleva, no me entran solicitudes? Hoy por hoy le puedo decir, Señor, gracias porque me hiciste entender. Mi invitación es que te llenes de la palabra. Mi oración es que Dios te dé hambre por la palabra. La palabra es la única, el único libro que Dios dejó, no como libro, sino como medio para que la mente de Cristo esté en nosotros. mm, El diablo no pudo con Cristo. Jesús en el desierto estuvo allí, pero el diablo nunca pudo hacerle nada, porque Jesús estaba lleno de la palabra y no la dejó. Así que, vuelvo y lo repito, en el episodio pasado y en mi invitación es que te apasiones por la palabra. Van a haber cambios cuando tú te empiezas a llenar con eso. El mundo, las noticias, esas ideas y esos pensamientos que el enemigo está plantando, tú no puedes ayudarle al enemigo a que crezca, a que broten. Todo lo contrario, reacciona y lleva esos malos pensamientos, esas malas ideas y preséntalos ante el juez, porque ante Jesús se tienen que someter. Para mí fue un gusto haber hablado con mis amigos que estaban ahí también en Uber, que pasaban esa misma situación, pero
Hoy yo quiero que te lleves algo, y es que Cristo está acá invitándote y diciéndote: hey, fulanito, fulanita, yo estoy aquí y tranquila, no vas a morir, tranquila, todo va a estar bien, tranquilo, esto es un tiempo, va a llegar otro momento para ti. Me encanta pensar también cuando Daniel 9, creo que es Daniel 9, dice: hey, Daniel, llegó bajo un ángel. Desde el primer día que tú te dispusiste a orar, el Señor te había escuchado. A veces sentimos que Dios ni nos escucha, pero decía ahí Daniel: desde el primer día que tú te dispusiste a orar, el Señor te escuchó y me mandó a mí para poderte bendecir. Solamente que se atravesó el príncipe de Persia y tuvimos una pelea, y Dios mandó a otro ángel, no sé si es Gabriel o bueno, pero mandó a otro ángel para yo poder venir a librarte. Ánimo, levántate, le decía el ángel a Daniel. Todas tus oraciones nunca van a estar en vano, pero van a estar en vano cuando no están acompañadas con la palabra. Espiritualmente siempre hay una guerra. Sí, siempre espiritualmente se está luchando una guerra. Por eso dicen muchos teólogos que la mente es un campo de batalla, y se necesita que tu mente sea llena de la palabra de vida. El evangelio son buenas nuevas, pero el evangelio no es algo, es alguien, y ese alguien se llama Jesús. Está tocando a tu corazón, está tocando a tu vida, y la forma de recibirlo es aceptando también su palabra. Entonces, pues nada, si este podcast te ha edificado, qué bendición también para nosotros. Y aunque hablamos de todo un poquito, perdónanos también tanto enredo, pero lo hacemos con mucho amor, y oramos para que cada uno de ustedes se sienta lleno, y sobre todo que sé que Dios está hablando, porque Dios les está hablando. Así es. Entonces la invitación es a que aprendamos a tener la mente de Cristo, que nuestras luchas de pensamientos seamos conscientes de lo que estamos pensando, y empecemos a pensar qué es lo que Dios está pensando de esto, qué es lo que Él me enseña acerca de este sentimiento, este pensamiento, esta situación, y que podamos tener esa mente de Cristo. A eso es lo que se llama tener la mente de Cristo. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre pendientes, por escribirnos. Pueden dejar también sus comentarios aquí en YouTube, compartir, y como siempre, ¿sabes? A mí me gustaría que escribieran, perdóname, que nos escribieran, que pongan ahí cuál es el pensamiento más repetitivo que tú has tenido, y que quizás sabes que no viene de Dios, y si necesitas quitarlo, romper lo que se ha sometido, escríbenos, y estamos también para ayudar, estamos también para sumar. Así que escríbenos y seguro que vas a recibir respuesta. Bye. Esto es Sobre la Roca, el lugar donde todo permanece. Bye.